Daniel 6, 1 al 4. Daniel 6, del 1 al 4, dice allí el Señor. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey fuese perjudicado, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Amén. El versículo 3 y el versículo 4 son interesantes, pero quisimos leer desde el versículo 1, ¿no? Todos sabemos, no vamos a comentar la historia de Daniel, porque todos la sabemos, ¿no es cierto? Cómo desde jóvenes ellos fueron a Babilonia, fueron arrancados de su cultura israelita, ¿no? Judía, servidores de Jehová, y fueron llevados a tierra de idólatras, ¿no? De paganos. ¿Y cuánto ellos sufrieron allí? Este relato que acabamos, del cual forman parte estos versículos que hemos leído, dice Daniel en el foso de los leones. Pero yo no quiero hablar de Daniel en el foso de los leones, sino de esta partecita, especialmente el versículo 3 y 4. 120 sátrapas, dice acá. Dice, el rey estaba pasando por dificultades. No solamente el rey, el imperio babilónico en este momento está pasando por muchas dificultades. Este relato de Daniel por lo menos se escribe en la vida de 4 gobernantes. Eran cambios drásticos en la política, eran difíciles los tiempos, y entonces Nabucodonosor miró a la gente que estaba a su lado y dijo, este Daniel sirve, ¿no? Y deben nombrar 120 sátrapas y unos gobernadores que están acá, y dice el relato, uno de estos, ¿qué? Fue Daniel. Fue Daniel. Pero lo que nos interesa esta mañana es lo que dice el versículo 3 y 4. Pero Daniel mismo, ¿era qué? Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un ¿qué? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores, notemos, y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Llegó la envidia. Satanás es así, él arma situaciones, ¿no? Para incomodar a los cristianos, ¿no es cierto? A incomodar a los hijos de Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas, ¿cuántos eran los sátrapas? Y los gobernadores. Y entonces toda esta gente se puso en contra de Daniel. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado ¿a qué? Al reino. Escuchemos eso. Al reino. 2 cosas interesantes que hay aquí en este pasaje. Todo relacionado al reino. Mas no podían
hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Casi 250 ojos estaban ahí, mirando a Daniel y buscando la menor debilidad, como decimos nosotros, la menor metida de patas para acusarlo. Y acusar a un individuo allá en asuntos del gobierno, eso no era fácil. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, ninguno de estos tipos encontró algo sustancial que pudieran decir si Daniel está fallando en esto. ¿No es cierto? No. Dice porque tenía ¿qué? Un espíritu superior. A mí no me gusta mucho la traducción. Esto se puede traducir de otra manera. No es que esté mal traducido, sino que en nuestra cultura, ¿no es cierto?, decir que tiene espíritu superior a veces se confunde con el espíritu superioridad, y eso no es lo que quiere decir el texto. No es que Daniel tenía un espíritu superioridad. Aquí cuando dice que tenía un espíritu superior, es lo contrario de lo que a veces nosotros pensamos. Tenía un espíritu noble, ¿cierto? Humilde, ¿no es cierto? Un espíritu, nosotros diríamos hoy, era un hombre de una sola pieza. A él no se le encontraba ni en su vida privada, ni en su vida pública, cosa de qué acusarlo. Dice, en todas las cosas del reino buscaron, ¿cierto? Miren, en todos los reinos, en todos los dominios, en todos los gobiernos, hay gente corrupta, ¿cierto? Yeah. Y un amigo me decía, oiga, pero aquí en Colombia sí roban. Aquí en Colombia el gobierno es corrupto. Y él venía a los Estados Unidos y me decía, allá en los Estados Unidos también roban, pero más poco. Sí, esto es para decir que en cualquier parte del mundo hay corrupción. ¿Por qué? Porque es que el corazón humano es así. Si el corazón humano no está transformado por el poder de Jesucristo, olvidémonos. Siempre va a haber corrupción. Y estos sátrapas estaban mirando a Daniel, le tenían envidia, ¿no? Porque nosotros ya sabemos, hemos leído toda la historia, que fueron buenos jóvenes, aquí ya era adulto, casi mayor, Daniel en este relato. Pero nosotros sabemos cuánta lucha, cuánta prudencia tuvieron estos muchachos. Aquí dice Daniel, debiera decir Belsasar, ¿no es cierto? Porque ese fue el nombre que recibió. Esos muchachos habían llegado y les quitaron el nombre que traían y que significaban algo divino, algo no divino, sino algo espiritual, algo que tenía que ver con Jehová. Los nombres hebreos siempre tenían que ver algo con Jehová. Pero ahora le pusieron a los tres, les quitaron el nombre, ¿no es cierto? Y les pusieron nombres, ¿nombres qué? Nombres de dioses babilónicos. Sadrach, Mesach, Abednego, ¿cierto? Esos son nombres paganos, pero mire la prudencia. Cuando a él le decían, oye Belsasar, él enseguida estaba a la orden. Él no dijo, a mí no me pongan ese nombre porque yo soy hijo de Dios y yo no acepto nombres paganos. Noten
En otro contexto se había podido hacer eso, pero aquí no. ¿Por qué? Porque estaban tratando con paganos. Cuando nosotros vamos a evangelizar a algún amigo católico, ¿nosotros le hablamos de la Virgen primero? No. ¿No es cierto que no? Bueno, si nosotros somos imprudentes, sí. Vamos a decir, oye, ustedes los católicos, me perdona, pero son muy idólatras, ¿no? No, uno no va a decir eso. ¿O sí? No. Ese era el tacto y la prudencia que estos muchachos tuvieron. Dice, nosotros, por favor, si ustedes nos pudieran dar otra comida distinta a la comida que el rey está diciendo que nos den, por favor, les rogamos. Ellos no dijeron, no, de esa comida y de ese vino yo no bebo porque yo soy hijo de Jehová. No, e hicieron un diálogo con el que los cuidaba. ¿Y a qué conclusión llegaron? Que sí. A veces ser recalcitrantes no nos sirve mucho, ¿no es cierto? Daniel tenía un espíritu superior. Todo ese espíritu noble y superior era lo que hacía que Daniel pudiera ser tan íntegro que nadie podía encontrar en él algo de qué acusarlo. Él era amigo de todos, aun de sus enemigos, pero era íntimo amigo de Dios. Y por eso él tenía ese carácter, esa resiedumbre. ¿Somos nosotros así? ¿Podrá decirse de nosotros, mire, este tiene un espíritu superior? No es superioridad, pero un espíritu superior. ¿Será? En ese gobierno de Babilonia no era fácil gobernar ni vivir. Seguramente nosotros estemos viviendo en un barrio donde es difícil predicar el evangelio, por ejemplo. El año pasado estuve por el Putumayo y algunos hermanos decían, allá la guerrilla prohibió predicar. Hay lugares en Colombia, no hay que ir a Babilonia, ¿no? Aquí mismo en nuestro terruño, a muchos cristianos les es difícil vivir su cristianismo. No es fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque, yo soy cristiano y un día me llaman, dice, hagamos una reunión y todo el mundo tiene que venir o venir. Y un comandante de eso ordena, debe hacerse esto. Y ahí no está diciendo, y usted no, porque si usted es cristiano y usted no. No, aquí se hace esto. Y punto. Aquí no va a haber culto durante este mes, ni misa católica, ni culto evangélico. Vivir el cristianismo en una situación así, ¿no es cierto? Es donde se nota, ¿cierto? ¿Quiénes somos? A Daniel lo miraban a ver si él era incapaz en la administración, no una administración perfecta. En el manejo de la política del gobierno, perfecto. No había tacha. A Daniel lo miraban por los cuatro costados y no le encontraban tacha. Qué vergüenza a veces con los cristianos evangélicos, ¿no es cierto? El otro día, sí, por acá mismo, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Estaba yo en una cafetería y el Señor estaba solo y yo dije, hay que hablarle del Señor, ¿no? Y estábamos conversación. Yo estaba desayunando ahí en su restaurante y estaban dando unas noticias, ¿no? Digo, qué corruptela, ¿no es cierto? Y entonces yo entré a hablar. Yo dije, sí, claro. El mundo está así porque el corazón del hombre es así. Si no está transformado por el Jesucristo, y empiezo yo a hablar de Jesucristo. Y me dijo, venga. Y me puso en la puerta de su restaurante. Digo, ese edificio es mío.
en el tercer piso vive uno de sus hermanos, de los que hablan así como usted. Dijo, y lo tengo demandado ya hace 6 meses que no me paga el arriendo. Así que yo no... Le apellido a mes. Terrible, ¿no? Terrible. A veces lo dejan a uno con la boca. Porque es que los hechos hablan más que las palabras. Y el testimonio, mire, todos nuestros vecinos nos están viendo. Y ellos no dicen nada. Dicen, ay, qué persona tan, qué maravillosa familia, mire, tan cristianos y les hacen bien a todo el mundo. Ellos lo piensan, pero no lo dicen. Pero haga usted alguna cosa incorrecta, disque evangélico, disque cristiano. Mire, a este Daniel lo miraban por los 4 costados y no le encontraban tacha los enemigos. Yo no sé si pasa así con nosotros, ojalá que sí, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos ese relato, nosotros vemos que Daniel era tan íntegro que no se dejó deslumbrar por el gobierno. Lo llamaron y el mismo Nabucodonosor dijo, usted es un hombre, ¿no es cierto? Y todo el mundo debiera adorar al Dios de Daniel. Un pagano reconoció eso. Dice, porque no hay otro Dios como ese. ¿Quién está diciendo? ¿Un santo? No, un pagano. ¿Era que ese hombre había conocido al Dios de Daniel? No, había conocido a Daniel. Daniel sí había conocido a ese Dios. Y a través de Daniel, estos hombres, estos gobernantes conocían al Señor del cielo. Daniel fue puesto en puestos altísimos en el gobierno. Y nunca nosotros vemos en el relato de que él se aprovechó, ¿no es cierto?, de esa situación para hacerle mal a los que le habían hecho mal a él. No, cuando a nosotros nos traicionan, cuando nosotros sabemos que alguien está hablando mal de nosotros, ¿qué nos da por dentro? ¿Ganas de abrazarlo? ¿Cierto? No. No. Ganas de cogerle el pescuezo y torcérselo, ¿no es cierto? Claro. ¿Pero eso es del cristiano? No. Pero notemos cómo es el ser humano, el corazón humano. Por eso es que tenemos que estar a todo momento. No, yo soy cristiano hace 50 años, está bien. Amén. ¿No? Pero en un minutico usted puede dar mal testimonio, podemos dar mal testimonio. Porque no es tanto el tiempo, es la comunión, es la intimidad que el hombre y la mujer tengan con Dios. Tengamos con Dios, ¿no es cierto? Entonces Daniel en el éxito era el mismo. En la dificultad era el mismo. Mire que cuando lo metieron él sabía que lo iban a castigar, ¿cierto? Dice, y Daniel se arrodillaba y oraba como lo hacía hacer todos los días. Él no dijo, uy, se me viene, mejor dicho, voy a convocar a todos ayuno y oración por 40 días, porque mire, llegó el momento difícil. No. Él dice, ese Dios que me ha cuidado. Eso no quiere decir que no hay que orar y ayunar, ¿no es cierto? No se me entienda mal. Pero lo que digo es que él no hizo escándalo, me van a matar, ahora es el tiempo de orar y ayunar. Dice, no, se arrodillaba como lo hacía antes de las amenazas. Y eso es un corazón confiado. Es un corazón que confía, que no está buscando a Dios solamente como dicen, como tapahuecos, como aquel que es necesario en los momentos de dificultad, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros nos acordamos de Dios solamente
en los momentos difíciles. Cuando todo va bien, a veces no es así. No, Daniel era de una sola pieza, como ya dijimos. Era un hombre espiritual. Esa es otra palabrita que es muy difícil de entender. Un hombre espiritual. Porque nosotros pensamos que un hombre espiritual es aquel que lee la Biblia. Pues sí, un hombre espiritual lee la Biblia. Es aquel que ora. Es aquel que se arrodilla inclusive para orar. Es aquel que hace muchas cosas buenas. Es un hombre espiritual. Sí, no. Porque una persona que hace esas puede hacer otras cosas que no le agradan a Dios. ¿No es cierto? ¿Qué es la espiritualidad? Es algo tan sencillo que no tenemos que decirlo nosotros. La gente mira. La gente dice, uy, este tipo, esta mujer, es distinto a todos. Este es distinto. No necesitamos ni siquiera decirlo. La gente lo ve. ¿Qué tal nuestra espiritualidad, hermanos y hermanas? Nosotros a veces pensamos que cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida es porque como que Dios ya no está con nosotros. Mire que estos jóvenes llevados a Babilonia, ¿qué sufrieron? Sufrieron el desarraigo de su tierra y ellos nunca dijeron, ay, ahora sí el Señor nos olvidó. Especialmente en una cultura como en la que estaba Daniel. En esas culturas estaba mentalizado que cuando una nación llegaba y peleaba con otra nación, eran los dioses los que estaban peleando. Y el dios que ganara, o sea, la nación que ganara, era la que tenía el verdadero Dios. Y Babilonia vino y le ganó, ¿cierto?, a Israel. ¿Qué estaban pensando los babilónicos? Nuestros dioses son mejores que Jehová. ¿Por qué? Porque si él hubiera sido más capaz, porque ellos pensaban así. Pero los israelitas, muchos israelitas pensaron así, el salmista lo dice. Dice, cuando estábamos en las orillas de los ríos de Babilonia, los paganos nos pedían que cantásemos canciones a Jehová. Ellos sabían que los israelitas eran buenos cantantes. ¿Y qué respondieron los israelitas? Sí, vamos a cantar. ¿Qué dijeron? ¿Para qué cantar canciones a Jehová en tierra extraña? ¿No es cierto? ¿Para qué? ¿Qué desánimo, no es cierto? Claro, porque si estaban siendo sometidos, eso quiere decir que Jehová se olvidó de ellos. ¿No es que a veces nos pasa eso hacia nosotros? En ese paquete de la salvación y de la vida cristiana vienen también incluidos momentos y pasos difíciles. El camino de la espiritualidad no es un camino de espiritualismo. La espiritualidad es una cosa y el espiritualismo es otra. El espiritualista está independiente, yo y mi Dios, punto. Mis hermanos, bueno. Mi prójimo, no. Yo y mi Dios. Y eso debe ser una de las características del cristiano. Pero no debe quedarse ahí, yo y mi Dios. Porque se le convierte el cristianismo en espiritualismo, no en espiritualidad. Y aquí nosotros vemos que este hombre no era un espiritualista, era un hombre espiritual. Porque la espiritualidad no es un momento de arrojo. Uy, el domingo sí yo sentí en la iglesia que el Señor me tocó. ¿Qué tal nuestra espiritualidad, hermanos? ¿Tenemos espíritu superior o espíritu de superioridad? A veces el espíritu superior se nos convierte en espíritu superioridad. Y eso no afuera.
leamos las cartas de San Pablo. Allá en los Filipenses habían dos hermanas que ¿qué hacían? Eran espiritualistas, ¿no? Esas dos hermanas peleaban. ¿Ah? ¿Recordamos? Esas dos hermanas. Sintique, ¿quién más? Evodia, esas dos hermanas. Y eran ancianas de la iglesia, eran fuertes líderes en la iglesia. Y hermanos, es porque hay que tener cuidado. Mire, nosotros nos convertimos al cristianismo, el Señor nos salva, pero nosotros seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos. Y el diablo está ahí. ¿Cómo dice la Biblia? Como león rugiente. ¿Para qué? ¿Para darnos un beso? No, ¿para qué? Para devorarnos. Como león rugiente para devorarnos. ¿Será porque él sabe que sí puede devorarnos? Sí, a veces. Ha devorado cristianos. Por eso decimos, hay que tener una espiritualidad y no tanto un espiritualismo. La espiritualidad es aquella que me hace ser el cristiano de una sola pieza en el trabajo, en la iglesia, los domingos, pero también el lunes, el martes y el miércoles y el sábado. No es que yo soy más espiritual aquí en el templo. Bueno, hay un halo de respeto porque es el templo, pero mi espiritualidad es la misma. Mi espiritualidad es lo mismo. Cuando yo hago un negocio, cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy con gente que no conoce al Señor y echa chistes de doble sentido. Y entonces nos miran, porque nosotros no nos reímos. Y entonces a veces para no perder el amigo nos reímos. No, en cosas tan sencillas Satanás se mete. Tan sencillas como un chiste. ¿Qué tiene un chiste? Un chiste puede tener mucho contenido que Satanás puede aprovechar y usar. ¿No es cierto? Es peligroso, mis hermanos. Entonces, miremos que la espiritualidad cristiana entonces no es un arrobamiento del espíritu los domingos solamente en la iglesia. Sí, si tenemos arrobamientos en la iglesia, amén, pero que no salgamos de la iglesia y entonces se acabó la espiritualidad, sino que eso permanece para siempre. Espiritualidad no es cuestión solamente de la iglesia o cuando estamos en el grupo de oración. No, es cuando estamos trabajando en medio de los paganos. También, cuando tenemos que tratar con gente que no conoce al Señor y que no le gustan los evangélicos y que hablan mal de ellos. Nuestra espiritualidad tiene que brillar ahí. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no es algo exterior, es algo que está sembrado en el cristiano en el corazón. Porque la espiritualidad es el producto de una relación entre dos personas, entre nosotros y Cristo. Ese es el fundamento de la espiritualidad. No hay más. Nuestra espiritualidad no tiene que estar fundamentado en mis títulos. Es que la iglesia tiene que darme, ¿no es cierto? Gracias que yo me convertí, ahora soy un líder en la iglesia y yo soy doctor. No, si usted es doctor, si somos doctores, amén. El Señor necesita en la iglesia doctores, pero eso no nos hace tener un espíritu de superioridad sobre los demás, no. ¿Sabe que si yo soy doctor, yo tengo más responsabilidad? Entre más capacitado sea yo, tengo más responsabilidad, claro. Porque eso que el Señor me ha permitido aprender o tener es con el fin de que yo sirva al otro. Aquel que no tiene tantas capacidades,
tiene menos responsabilidad delante de Dios que yo. ¿Por qué? Porque en vez de ser una ventaja que el Señor me da, ¿no? A través de el dinero que yo tenga, los doctorados que yo tenga, ¿no? Eso no me da ventaja sobre los demás. Me da es una responsabilidad, no una ventaja. Esa es la espiritualidad. En la espiritualidad tenemos que mirar las cosas así. No debemos ser el espiritualista, siempre evade los compromisos, siempre le gusta quedar mal, pero va a la iglesia. Las iglesias, no esta, pero las iglesias en general están casi llenas de espiritualistas, ¿no? Que tienen una vida en la iglesia y otra afuera, como estos de la anécdota que yo le contaba, ¿no? Dice, mire, ahí vive uno de sus hermanitos que habla así como usted. Seguramente el hombre lo había evangelizado, ¿no? Pero ahora le estaba dando un testimonio pésimo. La espiritualidad tiene que estar fundamentada en algo objetivo, hermano. No es lo que a mí me parece. Es que yo estoy sintiendo al Señor, pero es que a veces no lo siento. Hermanos, sintámoslo o no, ¿cierto? Nuestro cristianismo tiene que ser el mismo. Porque es cierto que a veces nosotros estamos tristes por alguna cosa que sucedió. Alguna cosa pequeña que nos sucedió, se nos quemó la casa, por ejemplo. Y uno se pone triste, claro, uno se pone triste. Pero sabe que esos momentos de tristeza, ¿cierto? De estrés, ¿el diablo puede aprovecharlos? Sí, el diablo puede aprovechar esos momentos. Y nos dice en la oreja, el Señor ya no te escucha. Tanto orar y si ve que no. Brendita ahorita estaba diciendo, el Señor me sanó, pero me resultó otra vez. Ahí es donde vienen las preguntas. Ahí vienen las preguntas. ¿Cuánta confianza tengo yo en el Señor? ¿Cuánta confianza? En ese momento nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios más grande que cualquiera de nuestros problemas. Y nuestra espiritualidad tiene que ser igual. Espiritualidad y comunión con el Señor en la tristeza y en el gozo. Igual. A veces nuestras emociones nos juegan pasadas malas. Yo digo, o no digo yo, dicen los que saben, que a las personas que son muy emotivas, emocionales, el cristianismo a veces se les hace una carga. ¿Por qué? Porque es que la persona emotiva, cualquier cosa lo toca y lo deprime. Una esposa que todos los días mi esposo me decía que te amo, pero hoy no me dijo, y hace 3 días que no me dice. Eso la puede deprimir. Y empiezan a llegar pensamientos a la cabecita. Esas cositas hay que tenerlas en cuenta, hay que tener mucho cuidado con eso, porque Satanás aprovecha esas situaciones. Él vino para destruir. Él no vino para edificar, y nosotros tenemos que estar seguros de eso. Hermanos, hay muchas cosas que decir, pero solamente 4 cositas. He anotado 4 versículos de 4 características que hacían que Daniel fuera así, y se encuentran en el mismo capítulo. La primera se encuentra en el versículo 4, la segunda se encuentra en el versículo 10, y la tercera en el 16, y la cuarta en el versículo 23. Entonces, versículo 4, versículo 10, versículo 16 y versículo 23. La primera, leámoslo y nos vamos. La primera está en el versículo 4. Dice, el versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, primera característica, fiel. Lo vemos ahí en el versículo 10.
Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba como lo solía hacer. Segunda característica, Daniel era un hombre de oración. En primer lugar, era fiel. En segundo lugar, era hombre de oración. Y el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El hombre era un servidor de Dios, servía a Dios, ¿no es cierto? Y la cuarta característica en el versículo 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lección se halló en él porque había confiado en Dios. Un hombre que confiaba en Dios. No olvidemos en todas estas cositas. En primer lugar, era fiel a Dios. Segundo, oraba. Tercero, servía. Y cuarta, confiaba. Eso hacía que Daniel tuviera esa resiedumbre de carácter, ¿no? Esa espiritualidad que lo mantenía fiel y sereno en medio aún de las dificultades. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a tener una palabra de oración.